Hola, esto es YoCucino360 y hoy vamos a hacer unas calabacitas rellenas. Para comenzar, vamos que te cuento del otro lado la información de esta receta. Venite. Vamos a hablar de la complejidad, 2 tomates. El nivel nutricional, semáforo verde. Porciones para 2 comensales la receta de hoy. Y cada tiempo total es de 1 hora. ¿Por qué? Porque estamos hablando de media hora de hervor para la calabaza y unos 20 minutos de horno para el toque final. Así que venite, vamos del otro lado. Vamos a hablar de acá de los utensilios. Vas a tener que necesitar una olla para el hervor de la calabaza. Lo mismo una sartén para el salteado de la cebolla y del morrón. Una placa con un cuchillo para hacer los cortes de todos los ingredientes y de la calabaza principalmente. Un bol para hacer la mezcla de nuestro relleno y una placa para el horno. Vamos con los ingredientes. Te digo, es calabaza, choclo, cebolla y morrón, cebollita de verdeo, queso y pimienta y sal. También le puedes poner orégano, tomillo y los condimentos que es a gusto. Recordá que todos estos ingredientes que ahora se van a ir en la pizarra que tenés atrás tuyo, que vení que te la muestro, por si no recordás, la tenés de este lado ahí arriba. Ahí van a estar todos los ingredientes en todo el tiempo del video para que cualquier recordatorio que necesites, con solo dar vuelta y mirarlo, lo tenés acá. Vení para este lado que, para empezar, vas a ver que tengo dentro de los ingredientes, hablando de los ingredientes, ya la cebollita rehogada con el morrón. Porque esto ya lo tenemos hecho porque lo adelantamos, porque es un paso fácil que en todas las recetas solemos hacer cuando tenemos que rehogar la cebolla, que ante la duda, para quien no sepa, no solo te lo voy a mostrar en el video que tenés de este costado, en esta pantalla, sino también que vamos a ponerte en los comentarios un link de nuestro video donde te explico cómo se rehoga todo tipo de verdura. Asimismo, quiero aclararte que el choclo, estamos usando acá lata de choclo que ya viene precocida, pero si querés usar la verdura directamente también lo puedes hacer. Y te comento que para eso vas a necesitar hervirla también. Te recomiendo que lo hagas con la calabaza en el mismo tiempo, así ahorras tiempo. La hervís, una vez que esté hervida, le sacas los granos y ya la tenés para poder hacer el relleno. Para comenzar vamos a correr todos los ingredientes para este costado, ¿sí? Tanto el choclo, la cebolla, el tomate verde y el queso para el relleno. Vamos a ponerlo de este costado. Mientras que vos ves el video, como te dije, de cómo regar la cebolla, vamos a empezar a mostrarte cómo se corta la calabaza. Yo conseguí esta calabaza, que son de tamaño pequeño. La puedes conseguir más grande, no pasa nada. Lo único que vas a tener que tener en cuenta es que nosotros vamos a hacer el relleno y dividirlo en cada una de las calabazas, que es justo para estas calabazas de tamaño. Pero si usas una calabaza grande, usa la misma cantidad de relleno para la calabaza grande y está perfecto. Bueno, te voy a mostrar cómo la tenemos que cortar. Vas a cortarla al medio, de esta manera. ¿Ves? ¿Ves que este es el pedazo que tiene bien calabaza y no está huecada? Y esta es la parte que está huecada usualmente. Vas a ver que está tapada. Quédate tranquila que lo que vamos a hacer es, con un cuchillo, hacerles una marcación sin hundirlo tanto para no pinchearla. Así. Y así. Si no te gusta usar mucho el cuchillo por las dudas, vamos con una cuchara a hacer un poco de presión. De esta manera. Ahí está. Okay.
Ya la tenemos. El agujero ya viene, todas las calabazas vienen con agujero, con la semilla. Nosotros, como la cortamos un poco más arriba, le tenemos que cortar tipo el taponcito que le dejamos de calabaza, que la vamos a dejar todo este costado para aprovecharla después. Lo mismo que este pedazo, que tranquilo que después hay otras recetas que tenemos subidas, donde vas a ver qué podemos hacer con calabaza directamente, así que quédate tranquila que la vas a volver a usar. ¿Ves cómo están? Te voy a mostrar cómo está. Vienen así, vienen llenas de semillas, lo que hay que con una cuchara solamente te ayudas a extraer toda la semilla. Con un solo giro, un par de giros, de esta manera. Vamos a limpiar nuestra calabaza. Bueno, una vez bien limpia, que queda ahuecada, así como está, la vamos a llevar a hervir. Vamos a aprovechar todo el pedazo y la vamos a hervir. Yo acá, como te comenté, ya tengo prehervido la calabaza a vapor para mantener todos los nutrientes de la calabaza. Y te digo que también el choclo de hacerlo, hágalo así, con hervor. Perdón, con vapor. Me corrijo por la duda. Esta vamos a ir así. Esta vamos a dejarla acá para después hacerla. Y lo que vamos a hacer es trasladar nuestras calabazas de este lado. La vamos a dejar aquí porque la vamos a estar usando. Vamos a correr todo esto. ¿Sí? Esto de la madera también. Vamos a hacernos lugar. Y lo que vamos a hacer es pasar nuestro bol para este lado. Y vamos a empezar con nuestro relleno. Lo que vamos a poner acá es el choclo, la cebolla, la cebollita de verdeo y el queso. Voy a dejar un poco de queso afuera para después poner al final. ¿Sí? ¿Va siguiendo todos los pasos? Vamos a condimentarlo. Sal, pimienta. También te puedo decir que si no te gusta mucho el choclo en grano, lo puedes combinar entre el choclo, la lata de choclo que viene cremoso con la de grano y te más suave si lo querés más cremoso el relleno. Una vez mezclado esto, vamos a corremos esto, vamos a dejar la placa acá. Vamos a poner una gota de aceite en nuestra placa. Vamos a agarrar la primera calabaza. Ves que está precocida y ya huecada y limpia. Con las cáscaras la vamos a hacer y vamos a empezar a rellenarla. Bueno, vamos a dejar esto de costado. Y como te dije, vamos a dejar un poco de queso. Ya tenemos, vamos a pasar acá la placa para que puedas verla. Nuestras 2 calabazas rellenas. Vamos a ponerle una gota, un pedacito de queso arriba para gratinar. A una directamente. Y a la otra lo que voy a hacer es algo distinto. Ven y acompáñame que te voy a explicar. Que en este caso le voy a poner un poco de salsa blanca que tengo ya hecha. Que queda buenísimo también. Un poco ahí. ¿Sabes? Te voy a decir que dentro de los comentarios también te voy a poner el link de nuestro video de cómo hacer la salsa blanca, que es facilísimo. Así que, y que te sirve un montón para complementar en las recetas. Bueno, una vez que ya lo tenemos así,
nos queda ponerle el toque final a esta, que ya le puse salsa blanca, que es un poco de queso. Y pues si quieres poner un poquito de tomillo, orégano arriba, yo lo voy a dejar así me gusta. Y así va al horno 20 minutos. Yo ya tengo... No encontraba mi repasador. Yo ya armé 2 previo para no perder tiempo y mostrarles cómo queda, si no los hago esperar. Vamos a dejarlo acá y vamos a poner estas 2 al horno por 20 minutos a 180 grados. Vamos a marcarle acá el relojito, nuestro amigo relojito, para que nos recuerde y no se nos pase. Ya lo tenemos acá. Vamos a emplatar. Sí. Vamos a traer el plato acá y vamos a emplatar nuestro plato. Perdón, me fui a un minuto, me fui a buscar la herramienta. Hay que acercarnos mejor porque está caliente. Y perfecto. A ver, miren qué pinta que tiene. Lo puede ver y no sabes. No saben el olorcito que tiene y la pinta ya con eso te dice todo. Y como siempre, vamos a mostrarles cómo nos quedó. Para esto te voy a cortar un poco de este lado para que puedan ver. Me voy a correr de este lado, hacer el corte y puedan ver cómo está el relleno adentro. Será así. Cómo se derritió el queso. Me tengo una gana esta calabaza, así que vamos a cortarla de este lado para poder probarla. Un momento. Está justo, el gusto justo, el tiempo justo, así que te la recomiendo que la hagas. Y como siempre, si te gustó, danos like, suscríbete, dale click a la campanita para que te lleguen las notificaciones y danos todos tus comentarios y opiniones para los próximos videos. Y seguinos también en Facebook, Instagram, Pinterest. Y bueno, antes de terminar, como siempre te decimos, si yo cucino, tu cucini.